Saludos, un gusto. Mi nombre es Pamela Pulistar, de la carrera de Economía, estudiante de la materia de Economías Innovadoras. El siguiente video explicativo trata sobre el uso de Asolver. Utilizaremos otro artículo relevante, que es la economía circular del agua en Latinoamérica, donde vamos a poder observar la eficiencia de la misma. A continuación, vamos a abrir nuestro de Asolver una vez que se ha descargado de manera correcta. Perfecto. Vamos a dar clic en Iniciar, en OK. Utilizaremos el modelo BCC orientado al output. Vamos a cargar nuestra base de datos. Utilizaremos el BDE de enero del 2025 y es recomendable cambiar de nombre para que nos pueda funcionar de mejor manera y no se duplique el archivo. Perfecto. Vamos a dar clic en correr. Perfecto. Podemos observar que nos desglosa alguna información, ¿no es cierto? Vamos a ir a la pestaña de Rank. Ok, podemos observar el número 111, 0.99, ¿no es cierto? ¿Qué significa todo eso? ¿A qué quiere llegar? Como conocemos nosotros, el 1 representa la eficiencia de ese país. Podemos observar que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Nicaragua, incluyendo El Salvador, representan una eficiencia totalmente top, alta, del 100%. Le sigue México del 0.86%, Ecuador del 0.57%, Perú del 0.49%, Costa Rica del 0.41%, República Dominicana del 0.16%, Colombia del 0.10% y Guatemala con una ineficiencia del 0.02%. Para que nosotros podamos entender un poquito más esto en gráficas, vamos a observar la gráfica. De aquí podemos ver que, como les expliqué, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile representan el 1% del totalmente. El Salvador y Guatemala de igual manera. Sigue México con un 0.86%, que tampoco está representando una eficiencia. Sigue Ecuador con un 0.57%, está en un punto intermedio entre eficiente y no eficiente. Pero bueno, está un poquito más de la mitad. Sigue Perú con un 0.49%, este sí ya es un poco más bajo que la mitad. Seguido de Costa Rica del 0.41%. Y de ahí a continuación Colombia con el 0.10%. Ya es una ineficiencia, como Guatemala que tiene el 0.02%. Representan una ineficiencia súper cerca total porque no llega ni al 5%, entonces esta es un número muy, muy, muy bajo. Perfecto. Ahora vamos a ir a la pestaña de Score. ¿Qué observamos aquí? ¿Qué nos refleja esta pequeña tabla? Como les comenté, Argentina, Bolivia, Chile y Brasil tienen una buena eficiencia, por ende no necesitan una referencia, como nos dan aquí. No tiene ninguna referencia ni nada. ¿Qué quiere decir? Se puede visualizar que en el ranking los países eficientes y no eficientes, acompañado de su referencia de mejoras a un ladito. O sea, aquí completan como el 1%, el 1 para llegar al 100%. Le dan una recomendación de qué países vamos a seguir, cómo tomarlo. De aquí de Colombia recomienda, él tiene el 0.10. Recomienda que de Bolivia el 0.42, de Brasil el 0.17 y de Chile. Podemos observar que en los países que tienen un score bastante bajo, los países de referencia principales son Bolivia, Brasil y Chile. Nicaragua también tiene una eficiencia del 100%. En cambio, en Ecuador toma como referencia Chile y El Salvador. Chile con el 0.35 y El Salvador con el 0.65. Uniéndose van a formar el 100% llegando al 1. ¿No es cierto? El Salvador también cuenta con, como les mencioné, se aproxima totalmente al 1. Si lo redondeamos es el 1, porque es 0.9999. Entonces, es totalmente eficiente, al igual que los países que ya les mencioné. Y de ahí eso, y de ahí en Perú, y de igual manera toma en referencia a Bolivia, Brasil, Chile. Como les indiqué, son los países principales donde tenemos que absorber lo mejor de ellos y aprender de igual manera, porque por algo nos ponen de ejemplo esa referencia, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a la pestaña de Projection. ¿Qué significa esta tablita? Ok, esta tablita ya vimos, ¿no es cierto? Ya un poquito entendible, ya entendimos las referencias, vimos un poquito sobre qué trata, del por qué sale el uno. Y ahora aquí, ¿de qué nos habla? Perfecto. Vamos a hablar sobre esto. El agua extra quiere decir que el agua extraída. El agua pro es el agua de municipal producida. El instrat es de las personas, la población de los municipios y el agua tratada. ¿Qué nos quieren decir? ¿Para qué nos ponen aquí? ¿No es cierto? ¿A dónde quieren llegar? Perfecto. Vamos a hablar sobre el punto uno. La diferencia que nosotros podemos observar en el porcentaje quiere decir que tenemos que reducir de aquí del date al projection, nos da cero, o sea, no tenemos que reducir nada. A diferencia de Colombia, del 3.72 tenemos que reducir el 10% al 3.34 para lograr una proyección más estable. Al igual que aquí, del 0.83 tenemos que reducir al 0.35 para así generar una eficiencia completa. Tienen que reducir el 56% más o menos. República Dominicana no tiene que reducir nada en el agua extraída. Ecuador tiene que reducir el 41%. Yo entiendo que el agua extraída es el agua que nos dan y asumo que están dando demasiada agua y que tienen que reducir esa cantidad para poder tener una eficiencia y no darle un mal uso. Aprender a valorar un poco más.
Al igual que en Guatemala, de 0,84 tiene que bajar al 0,81, en México del 13,17 al 12,88, en Nicaragua no tienen que reducir nada y en Perú del 2,24 al 1,32. Ok, ahora vamos al punto 2. El municipio tiene que reducir el porcentaje que tenemos aquí, este porcentaje, para llegar a la proyección. Pues observamos que estos países no están reduciendo nada, está totalmente bien. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, incluyendo Ecuador, El Salvador, Guatemala y México. Y Perú. Los únicos países que tienen que reducir un poquito en el agua del municipio que es producida es República Dominicana, de un 21%, del 0,94 tienen que reducir al 0,74. Y Nicaragua, que es un porcentaje bastante bajo, como el 0,01%, del 0,3 tienen que reducir al 0,29, que sabemos que no va a ser tan complicado. El punto 3 quiere decir, vamos a hablar de los habitantes, que refleja un punto para una mejora, ¿no es cierto? O sea, yo siento que es como una sobrepoblación, que está de más los habitantes, puede ser que estén en un mal uso, el agua no está completamente como para todos. Entonces, aquí podemos observar que es un 77% casi, del 0,037 hay que reducir al 0,08 para lograr una eficiencia. Aquí no es tan relevante porque es el 0,001, entonces, como una persona, por decirlo así. Y de aquí es el 0,2, tienen que reducir al 0,015. Aquí tampoco es tan relevante y en Perú tampoco. Ahora vamos al punto 4, a la mejora que debe tener un aumento del agua tratada, ¿no es cierto? Un aumento, o sea, aquí está todo bien. Acá deben de aumentar de, como observamos, de 0,3 al 0,030006. Es un poquito bajo para lograr la eficiencia, pero igual es un porcentaje que se debe tomar en cuenta. En este caso, Brasil y Chile también se encuentran bien, no necesitan subir, incrementar nada sobre el agua tratada. Eh, Vamos a Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Tienen una variación un poquito elevada, ya que del 0,15 Colombia tiene que subir al 1,438. Costa Rica del 0,05 al 0,12. El doble más o menos, un poquito más del doble. República Dominicana del 0,08 al 0,47. Sí es un porcentaje bastante alto, es más que el triple. Ecuador del 0,16 al 0,27, un poquito menos que el doble. Aquí no es mucho en El Salvador, de 0,101 al 0,010007, al igual que en Bolivia. En Guatemala del 0,01 al 0,39. Necesitan elevar un poquito más su agua tratada. De México del 4,56 al 5,24, un 15%, 15%. Nicaragua no tiene que realizar ningún cambio. Y Perú del 0,28 al 0,56. Podemos observar que estos datos son totalmente relevantes, nos llaman la atención, son certeros. Lo corroboramos porque la aplicación es súper interesante. Si nos ponemos a monitorearla, a practicarla, es algo que te va a llamar la atención para que tú mismo puedas aprender a interpretar. Entonces, gracias a esta increíble herramienta de Asolver, podemos observar las mejoras que se deben implementar o poner en práctica en los diferentes países que mencionamos, ya sea de Sudamérica o los diferentes países del mundo que tengamos la base de datos. Pero centrándonos en nuestra base, es de América Latina. Respecto, todo gira en torno a las aguas residuales, para un mejor uso, una estabilidad para todos, para cada uno de los países, que podamos valorar un poco más el agua que tenemos y aprovechar las pequeñas diferencias que tenemos de igual manera, aprender de los mejores, corregir las cosas. Entonces es una aplicación bastante interesante donde podemos observar. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen más interés por aprender, pueden descargarse la aplicación y pueden unirla un poquito con las diferentes bases de datos para nosotros mismos aprender un poco más. Muchas gracias. Ya voy. Chao, chao.